Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que este programa interpreta para todos se llama Invertir al estilo Templeton. Templeton es una figura de gurú admirada por muchas personas en el círculo inversor mundial, y la revista Forbes lo calificó como uno de los administradores de fondos más exitosos de la historia. ¿Qué tan exitoso fue? Si invirtieras $10.000 en él en 1940, ese dinero ascendería a $55 millones de $50 años después. ¿Cómo lo hizo Templeton? En sus 70 años de carrera inversora, ha estado implementando un método de inversión especial. Se puede decir que este método de inversión es un secreto a voces, pero los detalles operativos específicos no son fáciles de conocer. Es el famoso método de inversión inversa. Métodos de inversión. Entonces, ¿qué es la inversión inversa? Demos un ejemplo simple y todos lo entenderán. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el pánico global llevó a una suspensión de emergencia de la negociación de acciones estadounidenses durante varios días antes de reanudarla el 17 de septiembre. Tan pronto como se abrió el mercado ese día, el mercado de valores de EU se desplomó y muchas personas vendieron sin importar el costo, pero en ese momento, Templeton comenzó a comprar acciones de la industria de la aviación en caída libre. Apostó a que el gobierno no permitiría que la aviación caída de la industria. Después de 6 meses, la empresa que compró alcanzó una rentabilidad máxima del 72%. Verá, hacer lo contrario cuando el público es extremadamente pesimista es inversión inversa. Tenga en cuenta que existe un concepto central en la inversión inversa llamado pesimismo extremo. El llamado punto de vista extremadamente pesimista, tomemos prestada una explicación muy vívida del propio Templeton, es decir, esperar hasta que 99 de cada 100 personas se rindan, que es el núcleo de la inversión inversa. El autor de este libro es marido y mujer de la sobrina nieta del protagonista John Templeton, por lo que se puede decir que están cerca del agua. El libro describe en detalle una gran cantidad de casos clásicos en los que Templeton utilizó la inversión inversa para lograr el éxito en su vida. De estos casos podemos aprender cuál es la base lógica de la inversión inversa, cómo juzgar el pesimismo extremo del sentimiento público y cómo comprar con valentía cuando otros son pesimistas. Se puede decir que este libro no es solo una biografía personal de John Templeton, sino también un vívido libro de texto sobre inversión inversa. A continuación, le daré una descripción detallada de todo el conjunto de métodos de Templeton para crear un rendimiento de inversión brillante. Lo dividiremos en 3 palabras clave. La primera palabra clave se llama cazador de acciones de bajo precio y la segunda palabra clave se llama global inversión. La tercera palabra clave se llama venta en corto valiente. Primera palabra clave. Veamos primero la primera palabra clave, cazador de acciones de centavo. Si tuviéramos que elegir la palabra clave que más se menciona en este libro, sería acciones de bajo precio. Las acciones de bajo precio en este libro no se refieren simplemente al precio absoluto, sino a un concepto relativo, que se refiere a aquellas acciones cuyo precio de mercado es mucho más bajo que el valor intrínseco. El éxito a largo plazo de Templeton en la inversión se debe al hecho de que ha aprovechado una gran cantidad de oportunidades de inversión en acciones de bajo precio, por lo que se le conoce vívidamente como el cazador de acciones de bajo precio. Entonces, ¿cómo se desarrolló su estilo de inversión único? El libro dice que su estilo de inversión estuvo profundamente influenciado por las experiencias de su infancia. En la década de 1920, John Templeton tenía menos de 10 años y su padre, Harvey Sr. era abogado. La oficina de Harvey Sr. estaba en el segundo piso, junto a la plaza del pueblo de Winchester. En esta plaza, el pueblo suele realizar subastas para subastar fincas. Cuando no había ofertas en la subasta, Harvey padre se apresuraba desde su oficina de abajo a la plaza para ofertar. De esta forma, solía comprar la finca a un precio muy barato. A mediados de la década de 1920, poseía 6 propiedades. Quizás tenga una pregunta: ¿por qué a veces no hay ofertas en las subastas agrícolas? ¿Son los ojos de los lugareños? Este no es el caso. Las subastas de garantías suelen fracasar, es decir, nadie puja, debido a algunas razones importantes, como la asimetría de información entre compradores y vendedores. Además, este tipo de subasta también es muy susceptible a las emociones de los participantes. Por ejemplo, cuando la situación económica es mala y el estado de ánimo de los participantes del mercado es pesimista y bajo, es probable que nadie presente una oferta. Por lo tanto, este tipo de subasta de garantías suele dejar oportunidades para quienes están dispuestos a cometer errores. En definitiva, Templeton quedó profundamente impresionado por la experiencia que vivió en su niñez: comprar una valiosa granja a un precio increíblemente barato simplemente porque nadie más estaba pujando. Esta impresión demostró influenciarlo a lo largo de su vida. Como adulto, Templeton ha seguido implementando esta mentalidad de comprar una ganga en su propia vida. Cuando se mudó por primera vez a Nueva York, poco después de casarse, por ejemplo, él y su esposa buscaron gangas y amueblaron completamente su apartamento de 5 habitaciones por solo $25. ¿Cuál era el concepto de $25 en ese momento? Probablemente equivalente a más de 2.000 RMB ahora. Templeton no solo aplica esta idea a la vida, sino también a la compra de acciones.
En 1939, la economía estadounidense estaba saliendo de las profundidades de la Gran Depresión y comenzaba a recuperarse. Templeton creía que esta recuperación económica traería prosperidad a todas las industrias y era una buena oportunidad de inversión, pero no tenía mucho dinero en ese momento, por lo que pidió dinero prestado a su antiguo jefe para comprar acciones que cotizaban en el mercado. Mercado de valores de EU. Todas las acciones que cotizan con un precio inferior a $1. Este es un precio muy bajo y se puede decir que no es muy valioso. ¿Por qué comprar las acciones con el precio más bajo? Templeton cree que en una recuperación económica, las acciones de las empresas menos eficientes obtendrán las ganancias más espectaculares. Es decir, son los más elásticos en cuanto a precios. Su idea fue apoyada por su antiguo jefe, que pidió prestados $10.000. Como resultado, Templeton comenzó a comprar acciones de todas las empresas con un precio de acción inferior a $1 en el mercado estadounidense en ese momento, comprando un total de 104 acciones. Su predicción resultó ser correcta. Al cabo de un año, Templeton había reembolsado todo el dinero prestado. Durante los años siguientes, vendió gradualmente sus acciones y convirtió su inversión inicial de $10.000 en $40.000, un aumento del triple. Al final del día, de las 104 acciones que compró, solo 4 fracasaron. Este éxito supuso un buen comienzo para la larga carrera inversora de Templeton. Parece simple, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que el método detrás de esta simple operación en realidad no es simple. Si no comprende los puntos principales, es probable que se desvíe un poco y estará a 1000 millas de distancia. Echemos un vistazo a algunos de los puntos principales. El primer punto es juzgar la tendencia general. En 1939, la economía estadounidense se había recuperado del fondo de la Gran Depresión durante un tiempo y comenzó a implementarse el New Deal de Roosevelt. Aunque todavía estaba en un periodo difícil, el impulso de la recuperación económica era imparable. El segundo punto, el núcleo sigue estando en la palabra precio bajo. Como se mencionó anteriormente, el significado de acciones de bajo precio en este libro no solo se refiere a precios absolutos bajos, sino, más importante aún, al grado de subestimación de los precios en relación con el valor. Entonces, ¿por qué en esta operación, Templeton no utilizó métodos complejos para calcular el valor de la empresa, sino que simplemente utilizó un indicador extremadamente simple, es decir, el precio de las acciones es inferior a $1? Como acabamos de decir, la gente acababa de experimentar la Gran Depresión en ese momento y estuvo en un estado de ánimo extremadamente pesimista durante mucho tiempo. La caída de los precios de las acciones ha reflejado plenamente este pesimismo. Es posible obtener la mayor elasticidad de los precios en la posterior recuperación de la economía y la recuperación de la confianza de la gente. Veamos un ejemplo específico. Entre las acciones que compró Templeton, una acción se ha convertido en un caso clásico debido a su sorprendente rendimiento. La acción se llamaba Missouri Pacific Railroad. El precio de emisión de las acciones de la empresa era de $100 por acción. Cuando Templeton la compró en 1939, el precio de sus acciones había caído a $0,125 por acción debido a las malas condiciones operativas de la empresa y al borde de la quiebra. Como resultado, unos años más tarde, el precio de sus acciones aumentó de $0,125 a $5, un aumento de 39 veces. De hecho, había muchas compañías ferroviarias estadounidenses que salieron a bolsa en ese momento. Por ejemplo, a otra compañía de ferrocarriles le estaba yendo mucho mejor que la Missouri Pacific Railroad Company. Esta compañía nunca había perdido dinero en 50 años. Sin embargo, si Templeton hubiera comprado acciones de la empresa en ese momento, el precio de las acciones habría subido mucho menos. Hagamos una estadística más detallada y encontremos dos grupos de empresas en el mercado estadounidense en ese momento. Las empresas del grupo A son empresas que a menudo pierden dinero antes de 1940, lo que comúnmente se conoce como malas empresas. Las empresas del grupo B son empresas anteriores a 1940. A una empresa que nunca ha perdido dinero se le suele llamar buena empresa. Podemos encontrar que después de 5 años, la tasa de retorno promedio del precio de las acciones de las empresas del grupo A es del 1085%, mientras que la tasa de retorno promedio del precio de las acciones de las empresas del grupo B es solo del 11%, la diferencia entre las dos es casi 100 veces. Por supuesto, dado que el alcance de las estadísticas en el libro no es muy completo, la conclusión de una diferencia de 100 veces puede no ser completamente científica y rigurosa, pero estas estadísticas también ilustran una regla muy importante. En un momento extremadamente pesimista, aquellos que invierten en el negocio actual, las malas empresas que no están en buena forma pueden generar un exceso de rentabilidad mucho mayor que invertir en buenas empresas. Esto se debe a que las empresas percibidas como malas son más susceptibles al pesimismo popular y más propensas a precios increíblemente bajos. El tercer punto clave de la operación de Templeton es mantener el tiempo. Después de comprar las acciones, no las mantuvo solo durante unos meses, sino que su periodo promedio de tenencia fue de 4 años, lo que le dio al precio de las acciones tiempo suficiente para recuperarse. Vale la pena mencionar que 4 años es también el periodo promedio de tenencia de acciones en toda la carrera inversora de Templeton. Esto también demuestra que el método de inversión inversa tarda relativamente mucho en ser efectivo y no es adecuado para operaciones a corto plazo.
El cuarto punto clave es estar lo suficientemente dispersos. Aunque el principal era de $10.000, Templeton compró 104 acciones de una vez, con un precio promedio de menos de $100 por acción. Estas inversiones diversificadas parecen ser incompatibles con el concepto de tenencias concentradas de inversiones de valor. ¿A qué se debe esto? Más adelante les explicaré en detalle la diferencia entre la inversión diversificada de Templeton y las tenencias concentradas de Buffett. Aquí les daré una pista. Al comprar esta vez, Templeton solo miró el indicador es que el precio de las acciones es inferior a $1 estadounidense. Lo que significa que no ha investigado en profundidad los fundamentos de la empresa que compró, por lo que en esta inversión es muy importante diversificar el riesgo y no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. De hecho, unos años después, 37 de las 104 empresas quebraron. Por supuesto, Templeton ya había vendido todas sus acciones en ese momento, por lo que no tuvo ningún impacto en él. Lo anterior es la primera palabra clave de este programa, que se llama Penny Stock Hunter. Podemos ver que la filosofía de inversión de Templeton de comprar bienes baratos ha sido ilustrada desde la infancia, y ha implementado esta forma de pensar ya sea que esté comprando muebles en la vida o comprando acciones en el mercado financiero. Segunda palabra clave. A continuación pasamos a la segunda palabra clave de hoy, inversión global. En noviembre de 1954, Templeton lanzó el Templeton Growth Fund, la primera inversión global. La revista estadounidense Forbes lo llamó el padre de la inversión global. Desde la perspectiva actual, podemos pensar que la inversión global es algo muy normal, pero mirando hacia atrás en aquel momento, esto fue algo innovador. En ese momento, la gente generalmente creía que Estados Unidos era el país más importante, que el mercado de valores estadounidense era el mejor mercado de inversión y que no había necesidad de ir a otros países a comprar acciones. La valentía de Templeton para invertir globalmente en el ambiente conservador de aquella época tuvo mucho que ver con la influencia de su madre desde la infancia. En ese momento, la madre de Templeton era una mujer muy singular con un espíritu aventurero y pionero. Cuando Templeton tenía 12 años, su madre lo llevó a él y a un hermano a iniciar una expedición desde el noreste de los Estados Unidos, acampando en el camino, cocinando sus propias comidas y visitando los lugares y museos que querían visitar en el camino. Esta expedición afectó profundamente a Templeton. Desde temprana edad, Templeton creyó que la cultura y el lugar no conocían fronteras. Para Templeton, además de estar profundamente influenciado por el espíritu aventurero de su madre, la inversión global también encajaba naturalmente con su enfoque de cazador de acciones de un centavo. En primer lugar, la inversión global puede hacer que el conjunto de acciones de bajo precio candidatas sea mucho mayor. Si solo selecciona acciones de centavo en los EU solo tendrá 3.000 acciones para elegir, pero si se globaliza, es posible que tenga al menos 20.000 acciones para elegir. En segundo lugar, en el mismo periodo de tiempo, las perspectivas y los sentimientos públicos de diferentes países pueden ser completamente diferentes, e incluso puede haber una cierta ley de flujo y reflujo y rotación periódica. Si desea aprovechar las oportunidades que brinda el pesimismo y emociones negativas, entonces en diferentes países comparar y cambiar entre diferentes países traerá más y mejores oportunidades de inversión. En tercer lugar, el método de invertir en acciones de bajo precio significa que después de comprar, es posible que aún tenga que pasar por un periodo de caída continua de los precios de las acciones. En este momento, las inversiones suficientemente diversificadas son muy importantes para controlar los riesgos. Escala global, obviamente capaz de estar más disperso. Lo anterior trata sobre los beneficios teóricos de la inversión global, así que veamos un caso práctico y veamos cómo Templeton ganó mucho dinero en el mercado de valores japonés. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en un país derrotado y su economía entró en su punto más bajo y luego se recuperó lentamente en una atmósfera de extremo pesimismo entre la gente. Pero hasta la década de 1950, Japón era considerado un fabricante de bienes baratos y de bajos ingresos, no valorado en el mundo. Sin embargo, antes de que el público prestara atención a Japón, Templeton ya había comenzado a prestar atención al mercado de valores japonés. Ya a principios de la década de 1950, Templeton encontró un corredor de habla inglesa en Japón e invirtió sus ahorros privados en el mercado de valores japonés. En la década de 1960, el desarrollo económico de Japón entró en la vía rápida. A principios del decenio de 1960, la tasa media de crecimiento de la economía japonesa era del 10%, mientras que la de los Estados Unidos era de aproximadamente el 4%. Sin embargo, a juzgar por la valoración del mercado de valores, la relación media precio-beneficio del mercado de valores japonés en ese momento era aproximadamente 4 veces, mientras que la relación precio-beneficio promedio del mercado de valores estadounidense era aproximadamente 19,5 veces. Cuanto menor sea la relación P/diagonale, menor será la valoración de la acción, es decir, más barato será el precio de la acción. En otras palabras, en ese momento, la tasa de crecimiento económico de Japón era 2,5 veces mayor que la de Estados Unidos, pero la valoración de muchas acciones japonesas era en promedio un 80% más baja que la de las acciones estadounidenses. La razón por la que el precio de las acciones es tan barato es que el mundo entero tenía un prejuicio contra Japón en ese momento. Japón era un país derrotado, solo podía producir algunos productos pequeños y baratos y nunca alcanzaría a Estados Unidos. Bajo la influencia de este sesgo generalizado, apareció en Japón un gran número de acciones de bajo precio.
Y era la oportunidad de inversión con la que Templeton había soñado. A principios de la década de 1960, Japón levantó las restricciones a la entrada y salida de fondos de inversores extranjeros, y Templeton inmediatamente invirtió los fondos que administraba en el mercado de valores japonés. En los 30 años transcurridos desde que Templeton invirtió por primera vez en Japón, el índice del mercado de valores japonés ha experimentado un aumento asombroso y el índice de precios de las acciones Topix de la bolsa de Tokio se ha multiplicado por 36. Como resultado, el fondo de Templeton ganó mucho dinero con acciones japonesas. Y a finales de los años 1980, cuando el mercado de valores japonés entró en su frenesí final, Templeton retiró la mayoría de sus inversiones en Japón. Esto se debe a que con la afluencia de una gran cantidad de capital internacional, la valoración del mercado de valores japonés se volvió muy alta en ese momento y, al compararlo con otros países, Templeton encontró mejores acciones de bajo precio en Canadá, Australia y Estados Unidos. Esto también refleja el importante método de Templeton a la hora de vender acciones. ¿Cuándo se deben vender las acciones? La respuesta de Templeton es cuando encuentre una acción mejor que pueda reemplazarla. Esto también demuestra plenamente los beneficios de la inversión global. Si solo se invierte en el mercado de valores de EU durante el mismo periodo de tiempo, la tasa de rendimiento será mucho más baja que este nivel. Veamos nuevamente un número específico. Si hubiera invertido $10.000 en el Templeton Growth Fund en 1954, cuando se creó por primera vez, en 1992, esos $10.000 se habrían convertido en más de $2 millones. El método de inversión de este fondo es una estrategia de acciones de bajo precio más una inversión global. Si solo invierte en el mercado estadounidense durante el mismo periodo de tiempo, sus $10.000 solo pueden convertirse en $100.000 según el aumento del índice S&P 500. Se puede ver que la combinación de una estrategia de acciones de bajo precio y una inversión global es un método de inversión poderoso. De hecho, además de las inversiones en Japón, Templeton ha utilizado estrategias bursátiles de bajo precio para aprovechar un gran número de oportunidades de inversión en muchos países como Corea del Sur, México e incluso China, generando rendimientos de inversión sorprendentes. Lo anterior es la segunda palabra clave de la que hablamos hoy, inversión global. Tercera palabra clave. A continuación ingresamos la tercera palabra clave, vender en corto con valentía. Primero explique qué es la venta en corto y dé un ejemplo sencillo. Si hay una acción en el mercado ahora, el precio de la acción es $100. Después de haber investigado la empresa, cree que el precio está obviamente sobrevalorado y que el precio razonable de esta acción debería ser de $30. Luego, puede pedir prestadas 10.000 acciones a alguien que ya posee acciones A. Este proceso de préstamo no requiere que usted mismo encuentre a la otra parte, generalmente se realiza a través de una empresa de corretaje y puede pagar una tarifa determinada. Después de pedir prestadas las acciones, vendes las 10.000 acciones de la empresa en el mercado por $100 y obtienes $1.000.000. Si después de medio año el precio de esta acción realmente baja a $30 estadounidenses, comprará 10.000 acciones a un precio de $30 estadounidenses, en ese momento deberá gastar $300.000 estadounidenses. Devuelves las 10.000 acciones a la persona que te las prestó y la venta corta termina. ¿Lo descubriste? Antes, obtuviste $1.000.000 por vender las acciones, y luego gastaste $300.000 comprando las acciones. La diferencia en el precio de $700.000, después de deducir algunos gastos, es tu ganancia de la venta corta. La clave de las ventas en corto es juzgar que el precio de las acciones caerá y cuanto más caiga, mayor será la ganancia. Echemos un vistazo a cómo Templeton utilizó inteligentemente las ventas en corto para ganar dinero. Retrocedamos hasta finales de 1999. En ese momento, era el clímax del aumento de las acciones de Internet Nasdaq, y la gente estaba loca por las acciones de conceptos de Internet. ¿Qué tan loco es? En ese momento, a un emprendedor novel se le recomendaría añadir una letra inglesa delante del nombre de la empresa, para que la valoración de la empresa pudiera dispararse. Un grupo de inversores de valor tradicionales, como Buffett, fueron ridiculizados por el mercado porque no compraban acciones tecnológicas. En diciembre de 1999, la portada de Barron's, la revista financiera más famosa de los Estados Unidos en ese momento, publicó una gran foto de Warren Buffett con el título ¿Qué te pasa, Warren? Obviamente, esto era reírse de Buffett por al ser demasiado conservador, está anticuado en la nueva era. En diciembre de 1999, la relación precio-beneficio promedio del Nasdaq se había multiplicado por la increíble cifra de 151,7, como un tren fuera de control que no podía detenerse. Y justo cuando el mercado estaba en su punto más loco, Templeton estaba listo para vender, esta vez iba a vender en corto una gran cantidad de acciones tecnológicas. Lo que hay que recordar aquí es que es difícil predecir el grado de carnaval del sentimiento público. Si las acciones tecnológicas han subido tan bruscamente, las ventas en corto tienen que conllevar un gran riesgo. Entonces, ¿cómo lo hizo Templeton? Encontró un muy buen punto de entrada. Según las reglas del Nasdaq de la época, después de la IPO, las acciones en poder de los ejecutivos de la empresa tenían un periodo de bloqueo de 6 meses, es decir, los ejecutivos no podían vender sus acciones 6 meses después de la salida de la nueva empresa.
públicos, pero una vez cumplidos los 6 meses se podrán vender. Al analizar el mercado en ese momento, Templeton llegó a la conclusión de que los precios de una gran cantidad de acciones de tecnología estaban seriamente sobrevaluados, por lo que una vez que expire el periodo de restricción de ventas de 6 meses, muchos ejecutivos venderán sus acciones y las de alta tecnología. Las acciones se venderán. La venta del tubo puede desencadenar una reacción en cadena, provocando que el precio de las acciones caiga aún más. Así que ideó un plan de ventas en corto bien pensado. Primero, Templeton seleccionó un grupo de empresas de tecnología cuyos precios de las acciones aumentaron más de 3 veces el precio de emisión. Luego, 11 días antes de que expirara el periodo de bloqueo, comenzó a vender las acciones en corto y luego esperó a que los ejecutivos vendieran para potencialmente desencadenar una crisis. Los precios de las acciones cayeron. Encontró un total de 84 empresas de este tipo, cada una con un importe de venta en corto de $2,2 millones, por lo que apostó un total de $185 millones. Poco después de que comenzara a vender en corto, el segundo martes de marzo de 2000, justo después de que el índice Nasdaq alcanzara un nuevo máximo de 5.132 puntos, las acciones tecnológicas comenzaron a desplomarse, y esta fue solo la loca caída que siguió al comienzo. En menos de un año, el índice Nasdaq se redujo a la mitad y los precios de muchas de las acciones en posiciones cortas de Templeton cayeron más del 95%. Sí, escuchaste bien, una caída del 95%. Estas empresas, que eran populares en ese momento, quedaron sin valor en unos pocos meses. No hay duda de que esta es otra batalla clásica de inversión contraria. Por supuesto, es necesario recalcar nuevamente que las ventas en corto implican mucho riesgo. Por lo tanto, Templeton formuló de antemano estrictas reglas de control de riesgos para esta operación. Primero, preestablece una línea horizontal. Si las acciones que vendió en corto no caen, sino que aumentan de precio, una vez que excede esta línea horizontal, rápidamente finalizará la transacción recomprando las acciones. Además, cuando las ventas en corto eran rentables, establecía dos condiciones: siempre que se cumpliera una de ellas, la transacción de venta en corto finalizaría. La primera condición es que después de poner en corto las acciones, el precio de las acciones se desplomó un 95%. En ese momento, recomprará las acciones y finalizará la transacción. Esto es lo que solemos llamar tomar ganancias, que significa detener las ganancias. El beneficio de esta operación ha sido suficiente y se puede concluir. La segunda condición es que, basándose en las ganancias por acción de un año, si la relación precio-beneficio de la acción que está en corto cae por debajo de 30 veces, la venta en corto también debe terminar. Esto se debe a que el motivo original de la venta en corto fue que las acciones estaban seriamente sobrevaluadas. Si la relación P/diagonal cae por debajo de 30 veces, significa que el motivo de la venta en corto ya no es válido, por lo que es necesario finalizar la transacción. Esta es la tercera palabra clave de hoy: vender al descubierto con valentía. Las ventas en corto de acciones generalmente se clasifican en el mercado como una operación de alto riesgo y muchos inversores de valor no realizan ventas en corto. Pero, de hecho, también hay muchas oportunidades de inversión. Templeton nos demostró lo hermosas que son las ventas en corto bajo la premisa de un buen control de riesgos. Ahora, repasemos los puntos principales de este libro. Hablamos de 3 palabras clave en total. La primera palabra clave es cazador de acciones de centavo. La clave del método de inversión inversa de Templeton son los precios bajos. Por lo general, utiliza 2 criterios cuantitativos para medir si el precio de las acciones es lo suficientemente bajo. El primer criterio es que el precio debe ser preferiblemente un 80% menor que el valor, es decir, puedes comprar algo que vale $10 por $2. Estas gangas no son fáciles de encontrar, pero el mercado financiero, cuyo estado de ánimo fluctúa mucho, ofrece muchas oportunidades para su método de inversión. El segundo criterio es que la relación precio-beneficio después de 5 años no supere 5 veces. En otras palabras, divida el precio actual de las acciones por sus ganancias por acción proyectadas dentro de 5 años, y el número debería ser menor que 5. Todos sabemos que es muy difícil predecir las cosas dentro de 5 años y que es básicamente imposible ser exacto, pero esta también es una muy buena forma de pensar, que le obligará a centrarse en el funcionamiento a largo plazo de la empresa y filtra automáticamente una gran cantidad de ruido a corto plazo. La segunda palabra clave es inversión global. Si comparamos el método de inversión de los cazadores de peces baratos con la pesca de un tipo especial de pez, cuantos más estanques haya, mayores serán las posibilidades de capturar este tipo especial de pez. Esta es la base teórica de la inversión global. En la década de 1950, Templeton tomó la delantera en la expansión de su alcance de inversión desde los Estados Unidos al mundo. Utilizando el concepto de búsqueda de acciones de bajo precio, obtuvo grandes ganancias en Japón, Corea del Sur, México, China y otros países, que también contribuyó a su brillante vida y contribuyó enormemente al rendimiento de las inversiones. La tercera palabra clave es vender en corto con valentía. Templeton es una persona llena de espíritu aventurero y pionero, y una persona con una visión extremadamente amplia, por lo que también puede ganar dinero utilizando métodos de venta en corto que la gente rara vez utiliza.
Por ejemplo, durante el periodo más loco de la burbuja de Internet Nasdaq, de finales de 1999 a 2000, apostó por el posterior colapso brusco de las acciones de Internet mediante hábiles ventas en corto y ganó mucho dinero. Finalmente, compartamos nuevamente cuál es la posición del método de inversión inversa de Templeton en el campo de la inversión. Templeton es una figura maestra en el campo de la inversión contraria. El método de inversión contraria que utiliza es un tipo de método de inversión de valor en un sentido amplio, pero este método es obviamente diferente de la inversión de valor estilo Buffett que conocemos. El núcleo de la filosofía de inversión de valor se puede resumir en una frase: comprar acciones de empresas a un precio significativamente inferior al valor intrínseco. Para hacer esto, se necesitan tres habilidades muy valiosas. Primero, valorar la empresa hoy. Segundo, evaluar la competitividad futura de la empresa. Tercero, esperar y aprovechar la oportunidad cuando el precio de las acciones sea significativamente más bajo que el valor real. El núcleo de la inversión en valor al estilo Buffett que conocemos radica en la segunda habilidad, que es evaluar con precisión la competitividad futura de una empresa. Es necesario seleccionar una empresa que se ajuste a su propio criterio entre miles de empresas y luego espere el precio correcto. Por ejemplo, Buffett elige Coca-Cola y los dulces de sí. La característica de este método es que el número de acciones mantenidas es pequeño y muy concentrado, normalmente decenas, por lo que requiere especialmente una investigación en profundidad de la empresa antes de que se atreva a mantener posiciones importantes. El núcleo de la inversión inversa al estilo Templeton reside en la tercera capacidad, que consiste en captar el punto de vista extremadamente pesimista del sentimiento público. Cuando el sentimiento público es extremadamente pesimista, es hora de acudir al mercado a comprar oro. La característica de este método es que el número de acciones mantenidas debe ser relativamente grande, generalmente docenas o incluso cientos, por lo que requiere especialmente una amplia investigación. Por ejemplo, si solo busca puntos extremadamente pesimistas en el mercado estadounidense, es posible que solo tenga una oportunidad cada 10 años, pero si busca puntos extremadamente pesimistas a nivel mundial, es posible que tenga una buena oportunidad cada 3 años. En pocas palabras, la inversión en valor al estilo Buffett presta más atención al estudio de los fundamentos de las empresas y se centra en seleccionar grandes empresas. La inversión contraria al estilo de Templeton se centra más en captar el pesimismo extremo del sentimiento público y se centra en encontrar la mejor oportunidad para comprar una ganga. Esta es la diferencia fundamental entre los dos métodos de inversión. Uno de los autores de este libro es sobrina nieta de John Templeton, por lo que tiene mucho material de primera mano y se puede decir que nos muestra vívidamente la esencia de la inversión contraria de Templeton. Por supuesto, este libro también tiene un pequeño arrepentimiento, es decir, solo cuenta los casos exitosos de Templeton, pero sabemos que por muy buen inversionista que sea, definitivamente habrá muchas historias de éxito en su larga carrera inversora. Por ejemplo, en la década de 1970, el fondo administrado por Templeton tuvo un periodo de varios años de mal desempeño, pero el fracaso experimentado por Templeton y cómo aprender de los errores, que no se trata en este libro. Si desea aprender sobre inversión inversa, recuerde también que la inversión inversa es un método eficaz de inversión a largo plazo, pero a corto plazo, es posible que tenga que soportar el sufrimiento de las fluctuaciones inversas de precios y debe estar completamente preparado psicológicamente. Finalmente, repasemos una cita famosa de Templeton: un mercado alcista nace en el pesimismo, crece en la duda, madura en el optimismo y muere en la emoción. El momento más pesimista es el mejor momento para comprar y el momento más optimista es el mejor momento para vender. Este es el final de este episodio del programa. ¿Qué piensas diferente al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?